durante el tiempo del mensaje. Colosenses 3, capítulo 20 al 23, tuvieron lectura. Déjenme leer específicamente el versículo 23 para poder dar continuación a esta serie que hemos estado teniendo ya desde hace varias sesiones. Colosenses 2, 23, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, nada más sígame con su vista, por favor. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre, gracias le damos por esta tarde que nos permite poder regresar. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder seguir avanzando, seguir creciendo en su palabra. Señor, en esta tarde una vez más rogamos que su Santo Espíritu pueda obrar en la vida de cada uno de los oyentes, de los que están aquí, Señor, y aquellos que están en casa escuchando. De igual forma, Padre, en manera general rogamos por cada una de las necesidades, las peticiones de la iglesia, por cada uno de nuestros enfermos, Señor, que forman parte de esta congregación y de otras congregaciones, por aquellas peticiones especiales, por los vecinos que aún no conocen de su palabra, Señor, por familiares que aún no le reconocen a usted como Salvador, por cada una de las necesidades, Señor, personales, Señor, y generales de nuestras familias, rogando que usted siempre tenga el control y siempre nos pueda guiar, animándonos a través de su palabra, alentándonos, Señor, a través de ella, rogando, Señor, que el tiempo que tomamos en su palabra pueda ser de edificación para poder, Señor, dar una mejor dedicación de nuestra vida a usted. De igual forma, Señor, rogamos que su Santo Espíritu en esta tarde pueda obrar en el mensaje, rogando, Santo Espíritu, que mis palabras, mis acciones, mis pecados no interrumpan, Señor, de ninguna manera la adecuada explicación de su palabra. Ayúdenos, Dios, a poder seguir avanzando, a seguir creciendo en ella y sobre todo a seguir alentándonos unos a otros. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado observando, hermanos, los peligros que estaban enfrentando los congregantes de esta iglesia en Colosas. Recuerde que en esta carta Pablo está escribiendo referente a una situación, y bueno, dentro de la situación que se está hablando es porque una de las herejías que se estaban levantando es la negación de la divinidad de Cristo, pero también dentro de ello, en el capítulo 2, recuerde que Pablo comienza a enlistar una serie de peligros, una serie de riesgos que hay y que estaban ahí enfrentando los Colosas. Estos creyentes que, bueno, si hacían caso a estos peligros, ellos podían desviar su mirada de las cosas de Cristo. Y estos peligros que expone la Biblia, hermanos, la Biblia los explica y trae a evidencia que todos estos lineamientos o estas conductas, estos requisitos religiosos, dice la Biblia en pocas palabras, que nunca podrán cumplir o llenar con una plenitud por completo a la vida del cristiano. Y es aquí donde encontramos uno de los pasajes más interesantes, el versículo 23. Creo que usted ya notó algunos detalles de estos pasajes. Pero si usted va siguiendo la secuencia que hemos estado observando, vamos a encontrar, hermanos, que estas advertencias son para la iglesia en general, advertencias de peligros que en la actualidad también se están viviendo. Ahora recordemos, hermanos, y entendamos que la plenitud de la vida cristiana no es la filosofía del mundo, son los legalismos, no son los lineamientos religiosos, los misticismos o incluso los ascetismos, que es esta última parte donde se nos menciona este último peligro, el ascetismo. Recuerde que hemos estado viendo los peligros de las palabras persuasivas, de las filosofías, de los legalismos, de los cultos sobrenaturales, y en esta ocasión es el ascetismo. Recuerde que cuando hablamos de ascetismo, ese término que usamos nos referimos a aquellas acciones de limitarse a ciertas cosas. Ser ascetista, alguien que se limita o no hace ciertas cosas pensando que va a obtener un beneficio por ello. Ahora, realmente, hermano, la Biblia nos enseña que solo podemos tener una vida plena como cristianos a través de la obra de Cristo, no a través de nuestros sacrificios. La Escritura nos muestra claramente, hermano, que Cristo es el que nos ha liberado de todas las ataduras que tenemos del pecado, de los lineamientos del mundo, de los lineamientos que no pueden contra los apetitos de la carne, que es lo que dice el versículo 23, que todas estas cosas, todas estas acciones, dice, ciertamente son buenas, pero al final de todo, dice, esto no te sirve para los apetitos de la carne. Ahora, nosotros debemos comprender, hermano, que no hay otra forma u otro lineamiento que nos pueda llevar a la plenitud de Dios, porque solamente Cristo puede traernos esa plenitud. Y es aquí donde el pasaje torna, aunque corto en esta ocasión, torna en una enseñanza maravillosa, porque debemos comprender esta problemática que tenemos hoy en día. Ahora, le voy a hacer una pregunta y quiero que levante su mano si usted lo ha hecho.
¿Cuántos aquí en su momento, no sé si lo hace hoy, no importa si lo hace hoy o no lo hace, pero que lo llegó a hacer quizá, cuántos aquí en algún momento llegamos a hacer algo pensando que por eso que yo hago puedo obtener un beneficio mejor de Dios? Yo creo que todos. Ayunos, diezmos, ofrendas, sin venir a la iglesia, vestimenta, no comer carne, ¿verdad? Porque algunas gentes, no comas carne porque es pecado. No vayas al cine porque es pecado. No vayas a la plaza a comerte una nieve porque es paganismo. Y todos estos lineamientos que a veces el creyente piensa que por hacerlos podemos obtener un beneficio mayor. Y Pablo aquí es donde empieza a explicar toda esta situación como un peligro. Ahora, quiero que note que no lo menciona como algo no solamente innecesario. Dice, no te sirve. Lo único que te puede dar gracia delante de Dios es la gracia de Dios, valga la redundancia. Solamente Cristo te puede dar esa gracia, solamente Cristo te puede santificar, solamente Cristo te puede purificar. Pero todo lo que tú hagas, dice, no te sirve ni siquiera para controlar tus apetitos carnales. Qué interesante. Ahora, Pablo lo menciona no como algo meramente inservible, sino lo menciona como un peligro. ¿Por qué es un peligro? Aunque más adelante lo voy a mencionar. Recuerde, hermano, que cuando usted y yo buscamos sustituir con cualquier cosa, esperando mi acción, mi obra, mi mentalidad, mis palabras, no comer o comer, o ir o no ir, y yo pienso que eso hace un bien para ganarme un favor de Dios, hermano, usted está diciendo básicamente que la obra de Cristo en la cruz no sirve para nada. Porque la obra de Cristo en la cruz es lo que nos da satisfacción delante de Dios. ¿Qué es lo que lo hace santo a usted? Cristo. ¿Quién es el que lo posicionó delante de Dios como un ser santo ahora? Cristo. Ahora, pastor, ¿y qué hay de la santidad progresiva? Bueno, eso lo hacemos porque necesitamos mantenernos puros, ya lo mencionábamos la semana pasada, en la última sesión, debemos mantenernos en santidad y en cuidado de estos lineamientos de nuestras vidas con ciertos principios bíblicos, no para ser mejor que otros, sino porque ahora tenemos una representación del Evangelio en nosotros y debemos cuidar, no debemos hacer ciertas cosas, no porque la Biblia nos priva, porque como tal, hermano, la Biblia le dice a usted, todo es lícito, pero no te conviene todo. Hay cosas que no debes de hacer no porque no puedas hacerlo, lo puedes hacer, pero no te conviene hacerlo porque no das testimonio de Cristo. Y es aquí donde empieza el lineamiento general. Y antes de que Pablo se introduzca de una manera profunda, en el versículo 20 dice ahí, pues si habéis muerto con Cristo, versículo 20, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, hace una pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Por qué haces esto? Si se supone que tú y yo, dice Pablo, si se supone que ustedes, Colosas, que ustedes, iglesia en la actualidad, se supone que ya murieron con Cristo, ¿por qué se siguen sometiendo a rudimentos del mundo? ¿Por qué siguen haciendo eso? Ahora, Pablo hace esta aclaración contundente porque, recuerde, había un peligro con los Colosas, y aunque ellos aún no habían caído en estas herejías, que es lo que nos dice el contexto, que Pablo estaba agradecido con Dios porque ellos no habían caído de su fe, sino que seguían firmes, pero estaban enfrentando esta problemática, dice Pablo, ustedes entiendan eso, si se supone que ustedes ya murieron con Cristo y ahora tienen vida nueva, ¿por qué regresan a los rudimentos? ¿Por qué vas a caer en esos errores? ¿Por qué vas a ir tras lineamientos humanos que no te benefician en absolutamente nada? Dice Pablo, tú y yo hemos muerto a los rudimentos del mundo. Este recordatorio, hermano, que Pablo les está dando y que nos hace a nosotros también, es, hermano, para que no nos dejemos engañar. En la actualidad hay mucha gente que lastimosamente se deja engañar tan fácil, y bueno, aquí viene la razón, no solamente de las cosas por las cuales se deja engañar, sino del por qué se deja guiar por estos falsos maestros. Y es interesante porque, bueno, más adelante lo vamos a ver a detalle, pero Pablo, hermano, estaba consciente de que si los Colosas y nosotros como lectores en la actualidad cayéramos víctimas de la falsa enseñanza, y si por voluntad, después de haber sido engañados, nos colocamos bajo esas reglas y lineamientos, hermano, eso significaría que estaríamos regresando a la esclavitud antigua. Usted dirá, pastor, pero yo no me estoy dejando engañar, yo no me estoy dejando llevar. Pero cuando usted y yo pretendemos querernos ganar, fíjese, hermano, hasta dónde llega esta falsa enseñanza. Pablo está diciendo, mira, la problemática aquí está esto, porque lo dice, mira, el problema no es tanto que tú te cuides de ciertas cosas. El problema no está ahí. El problema no es que tú no comas carne. Si tú no quieres comer carne, pues no comas carne. Ese no es el problema.
El problema no está en que si tú no vas o no haces, o en este caso, como dice Pablo, no comas, no gustes, no manejes. El problema no está tanto en ello. El problema está en la conformidad a qué mandamiento lo estás haciendo. ¿En base a qué? ¿A qué te estás empalmando? ¿Lo estás haciendo por qué? ¿Lo estás haciendo porque pretendes agradar a Dios a través de ello? ¿O porque ahora entiendes que tenemos que dar testimonio no para agradar a Él? Porque, hermano, Pablo mismo lo dice, la Escritura misma en general lo dice, que nuestras obras, dice el Antiguo Testamento de Isaías, son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. ¿Qué es una obra que usted hace? Cualquier cosa que le amerite esfuerzo de su parte es una obra suya. Si yo lo voy a hacer con el objetivo de ganarme el favor de Dios, ganarme la gracia de Dios, ganarme un punto a mi favor, ¿verdad? Porque, Dios, yo me porté bien, entonces tú benefíciame. Es decir, Dios, no, yo no te beneficio porque te portes bien. Como tal, hermano, ciertamente la Biblia nos enseña que Dios no nos beneficia porque nos portamos bien. Dios nos beneficia, hermano, por la gracia, por amor, por misericordia. Ahora, entonces, pastor, ¿por qué debo de seguir ciertos lineamientos de principios bíblicos? Porque somos de Dios. Los hijos de Dios, dice, buscan los deseos de su Padre. Entonces, ahí está el fragmento general. Ahora, Pablo está diciendo, si ustedes siguen esos lineamientos, y le estoy explicando todo eso, hermano, porque ahorita vamos a ver específicamente cuáles son esos lineamientos. Si usted sigue esos lineamientos, se va a meter en una problemática. ¿Cuál es la problemática? Que vamos a querer sustituir lo que Dios está haciendo a lo que Dios hizo, pretendiendo que yo puedo mejorarlo. ¿Y no? Cuando la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Timoteo, que nos hablaba, y en otras cartas como en Tito, que nos habla de adornar la doctrina de Cristo, nos habla de nuestras conductas ciertamente, pero para manifestar lo que Dios es, no para manifestar que yo soy mejor que el otro. Porque lamentablemente, hermano, mucha gente actúa así. Mucha gente hace ciertas cosas religiosas, hablando en el ámbito religioso, para restregarlas en la cara al que no las hace, diciendo, ya ves, yo sí soy cristiano. Ya ves, yo sí soy cristiano, yo uso camisa, yo uso pantalón de vestir. Ya ves, yo sí soy cristiano, yo no voy a tal lugar, yo sí soy cristiano. Bueno, eso no te define como cristiano, y ahorita vamos a ver esta problemática. Pablo les está diciendo en pocas palabras, ustedes ya murieron, ya fueron separados, en otras palabras, de esos rudimentos. La palabra rudimentos significa ordenanzas carnales, ordenanzas externas, mundanas y legalistas, ese es el término. Entonces Pablo les dice, ustedes ya murieron, ya se separaron. Dios los separó de esos lineamientos, de esas reglas, de esa esclavitud que son externas, que son mundanas, que son religiosas, que son legalistas. Miren lo que dice versículo 11 y 12, Colosenses 2, 11 y 12. Dice ahí, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros, ¿qué cosa, hermano? El cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cuál es el cuerpo pecaminoso? A ver, ¿cuál es el cuerpo pecaminoso? Compárelo, para que no le complique su respuesta, compárelo con el hombre en el que debemos andar. Dice Cristo que debemos andar en el nuevo hombre, no en el viejo hombre. Y cuando hace referencia a estos términos, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a este cuerpo que tengo yo? No, sino que se refiere a los deseos, concupiscencias, a la carne misma en general. Y dice Pablo aquí, ustedes, dice, ya fue echado de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, porque usted sigue en su mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué cuerpo está hablando? De esa naturaleza pecaminosa, del viejo hombre. Dice, Dios al circuncidarte a ti, con esa circuncisión no hecha de manos, dice, fuiste echado de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiero que note lo que Pablo desde el contexto, que ya estudiamos estos pasajes también, nos está diciendo, la plenitud de tu vida cristiana, la plenitud de tu vida espiritual, la plenitud de tu consagración, de tu comunión con Dios, no radica en las exterioridades que tú hagas, sino en la obra que Cristo ya hizo por ti. Porque mire, hermano, vamos a ser más explícitos con el mensaje. Hay muchos creyentes, fieles cristianos a la iglesia, que piensan
que por sus exterioridades que viven, y cuando hablo de exterioridades hablo a todo lo que usted pueda definir como religión. Piense en lo que usted quiera como religión, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo usted identifica a un grupo religioso de cierta religión? Pues usted los identifica por ciertos factores: conducta, prácticas, vestimenta, palabras. Son exterioridades, ¿verdad? ¿Cómo identificamos a los de la pus del mundo? Digo, la luz del mundo, la pus del mundo. Esta secta de aquí de Guadalajara, ¿cómo los identifica? Por varias razones. Su manera de hablar, ¿qué hablan? Profeta, el profeta, el profeta, el profeta, ¡ay, el profeta! Bendito profeta. Allá encerrado en la cárcel con delitos por ser pederasta y un abusador de menores. Ahí está su profeta. Y ellos se identifican por lo que hablan, pero también por cómo visten. Usted identifica a uno de la luz del mundo por su vestimenta también. Ahí están, y ellos no rompen ¿cómo le llaman? Su lineamiento de ética. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Su regla de ética, su regla de vestimenta, algo así. ¿Verdad? No rompen ellos. Ellos no. Pero ¿por qué otra cosa los identifica? Por sus reuniones, sus actividades que ellos hacen. Usted, si nos viene, vamos a lo mismo, a otra secta o a otra religión, a los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Cómo los identifica? Es fácil identificar los testigos de Jehová. También por lo mismo, su hablar, su vestimenta, sus prácticas. ¿Cómo identifica a un católico? Casi no se pone a identificarlos porque es muy común verlos en todos lados. Por sus prácticas, sus tradiciones, su manera de vestir. ¿Ah? Si usted se da cuenta, hermano, rudimentos del mundo, que es lo que dice Pablo, esos rudimentos del mundo son ordenanzas carnales, ordenanzas externas, ordenanzas del mundo, ordenanzas legalistas. Vea usted todas las religiones, e incluyendo la Iglesia Bautista Fundamental Independiente de México, ponerle así el nombre tan largo. Incluso ahí hay lineamientos. Aquí tenemos lineamientos, tenemos reglas, tenemos lineamientos para el cuidado del establecimiento, para el cuidado de los niños, para el cuidado de las clases, para el cuidado de la predicación. Tenemos lineamientos en el liderazgo, tenemos lineamientos, pero esos lineamientos no están para que usted sea mejor que los que están sentados. No es para eso. ¿Para qué es? Para guardar el orden simplemente. Nada más. Nada más es para eso. No piense que porque, es que yo sí cumplo los lineamientos, pastor, ¿verdad que yo soy mejor que el hermano que nada más viene el miércoles? No te hace mejor. Ahora, estos lineamientos, dice Pablo, a la verdad tienen buena reputación, pero no te ayudan en nada con tus deseos carnales. Porque usted puede estar aquí el domingo, ¿cuándo tenemos los servicios, hermano? ¿Los domingos a qué horas? En la mañana, a las 10 de la mañana. ¿Y en la tarde? A las 6. ¿Y el miércoles? A las 7. ¿Y por qué llegan después de las 7? Ahora sí pasa, 7:08, porque empezamos tarde. No somos tan estrictos en ese horario, ¿se da cuenta? Pero sabemos que hay un lineamiento de horarios. Ahora, si venimos puntualmente a las 10, puntualmente a las 6 y puntualmente a las 7, ¿vamos a ser mejores cristianos? No cambia nada. ¿Qué cambia? Pues que vamos a empezar más temprano para salir más temprano. Eso es lo que va a cambiar. Pero el hecho de que pasemos aquí toda la mañana no cambia la realidad de que usted y yo seguimos teniendo que en nosotros pecado, un deseo, concupiscencia. Y es lo que está diciendo Pablo. ¿Entiende esto? Todos esos lineamientos, todas esas esclavitudes, Dios te separó de ellos. Tú no tienes por qué hacerlos, porque la gente al final de cuentas lo hace por ello. ¿Por qué la gente se va a Talpa? Para pagar bandas, para cubrir pecados. ¿Por qué se confiesa? Esperando que le sean perdonados sus pecados. ¿Por qué va a las reuniones? ¿Por qué van con el sacerdote? ¿Por qué van con el obispo? ¿Por qué van con el apóstol de sus denominaciones? Esperando obtener algo a su favor. Pero dice Pablo, eso no te ayuda en nada. Porque la plenitud de la vida cristiana no radica en las acciones que tú hagas, radica en la persona de Cristo. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? No le estoy diciendo que usted tiene la libertad para andar desordenadamente en pecados. No. Porque eso no dice la Biblia. Pablo está advirtiendo a los cristianos de no caer a pensar que por hacer esas cosas van a ser mejor que los demás. Entienda ello. Romanos 6, 2 al 4, mire lo que dice. Romanos, capítulo 6.
Romanos capítulo 6, versículos 2 al 4. Dice ahí, voy a leer desde el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Que es lo que le estoy diciendo. Pues que acabo, la gracia está sobre mi pecado, pues voy a hacerlo. No, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, Dios ya te sacó de ese lugar, tú ya moriste al pecado, y hace una pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué? ¿Por qué vas a regresar a hacer eso? ¿Por qué vas a regresar a actuar igual? ¿Por qué vas a regresar a manifestarte de la misma manera? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué, hermano? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos vida nueva. Segunda de Corintios 5:14. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 17. Segunda de Corintios 5, 14 al 17. Dice ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan ¿para quién? Para sí. ¿Cómo es vivir para uno mismo? Mis propios deseos, mi propia voluntad, mi propio yo, el yo. Entonces yo vivo para mi propia carne. Dice, ya no vivas para sí, sino para aquel. ¿Quién es aquel que murió? Cristo. Y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, ¿nosotros quiénes? Los salvos. Pablo está hablando de los creyentes. De manera que nosotros, de aquí en adelante, es decir, desde que somos salvos en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no la conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, noten el trasfondo de ese pasaje. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí, hermano? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje siempre lo usamos para hablarle a un inconverso. Mira, tú acepta a Cristo y ya, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero el trasfondo del pasaje nos está hablando de esta cuestión de los rudimentos. Es decir, Dios te sacó de ese lugar donde tú seguías ordenanzas humanas, externas, mundanas, legalistas, te dejabas llevar por el sistema, te dejabas llevar por los lineamientos de los hombres, te dejabas llevar por las doctrinas de los hombres. Dios te sacó de ese lugar para hacer de ti una nueva criatura, y todas son hechas nuevas las cosas en ti. Es decir, que ahora tú ya no tienes por qué andar haciendo sacrificios esperando la gracia de Dios, porque el sacrificio ya fue hecho en Cristo. Y gloria a Dios por ello. Por eso usted y yo no tenemos el derecho, hermano, no tenemos el derecho de andar apuntando, hay pastores que mira el hermano, mira la hermana, anda haciendo esto. Sí, no lo estoy justificando en sus actos de pecado, hermano, pero no tenemos el derecho de hacer eso. ¿Por qué? Porque así como tú, y así como él, y así como yo, y así como todos nosotros hemos sido sacados de ese lugar, lamentablemente hay muchos creyentes que corren el peligro de regresar a esas ordenanzas externas, mundanas, legalistas y carnales. Muchos creyentes, hermano, aún no han observado a cabalidad lo que es el amor de Dios. Por esta razón no están viviendo para Dios, están viviendo todavía para sus deseos, sus gustos. Hacemos ciertas cosas con el objetivo, es lo que hablábamos el domingo. Queremos hacer ciertas cosas para Dios porque quiero que Él me dé algo, pero no hacemos las cosas para Dios porque entendamos que Él es Dios. Esa es una enorme diferencia, hermano. ¿Usted por qué honra a Dios? Si es que lo honra. ¿Usted por qué es fiel a Dios? Si es que es fiel a Dios. ¿Usted por qué se entrega a Dios? Si es que se entrega a Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Porque Dios es Dios para usted? ¿O porque, pues es que Dios me puede bendecir? Entonces usted lo hace por conveniencia. Porque mire la diferencia de la actitud de Job. Un hombre que tenía todo, lo poseía todo, y conocemos el contexto de la historia. Le fue quitado todo, hasta su salud. Le quita la salud y empieza a enfrentarse a sus disqueamigos, ¿verdad? Que nada más lo oprimen más. Y ahí están con él. Y hay una parte en la historia donde Job dice que porque le decían que ya se echara para atrás, ¿verdad? Por tu pecado estás mal. Dice Job, no, es que no es por eso. Dios está haciendo este agravio conmigo. Pero ¿sabes qué? Aún si Él me matare, ¿qué dijo Job? En Él esperaré. ¿Recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando estaban en frente de Nabucodonosor y les dice, hey, ¿ustedes saben que los puedo matar? Le dicen, sí.
Sí sabemos, pero el Dios a quien servimos nos puede librar de este horno de fuego. Pero ¿sabes qué? Si no nos libra, de todo modo no te vamos a servir. ¿Por qué hacían eso? Ellos estaban conscientes, hermano, de que la fidelidad de ellos tenía que estar ahí ante Dios, mirando a Cristo, independientemente si podían obtener o no algo de Dios. ¿Cómo es su fidelidad con Dios? Solamente cuando hay una necesidad cubierta. Entonces usted no es fiel a Dios, usted es fiel a su necesidad. Porque ahí está la lealtad, ¿verdad? Muchos son leales a Dios mientras Dios les provea para su necesidad. Pero una vez que su necesidad cambia, también la lealtad cambia. ¿Cómo somos nosotros? Dice Pablo a los Colosas, tengan cuidado, colosenses, porque estos lineamientos que ustedes están siguiendo van a caer en el error más grande que lastimosamente para muchos cristianos, estos rudimentos van a ejercer más influencia en sus vidas que la misma fe. Es decir, que van a estar viviendo ellos por eso que hacen, por la infidelidad a la iglesia, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no sea fiel a la iglesia, pero mucha gente, hermano, está aquí cada domingo y cada servicio puntualmente, sin falta. Es muy raro que falten, pero su corazón está muy lejos de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque están siguiendo rudimentos. Es que a mí me enseñaron, pastor, que a la iglesia llueve, trueno, relampaguee, tengo que estar ahí. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que estar en la iglesia, llueve, trueno, relampaguee? Pues es que es la iglesia, es domingo, el domingo es del Señor, no nada más el domingo, todos los días son del Señor. ¿Pero por qué? La razón es ¿por qué? ¿Por qué vistes así? ¿Por qué no vas a ciertos lugares? ¿Por qué no haces ciertas cosas? Porque estás esperando algo especial de Dios, un favor especial de Dios hacia ti. Estás equivocado por lo que lo estás haciendo. Pero si lo estás haciendo porque has entendido que Dios te ha sacado de esos rudimentos del mundo y ahora tú te estás entregando completamente a Dios para que a través de tu vida vean los demás a Cristo, lo estás haciendo bien. Hermano, muchos siguen pensando en la actualidad, muchos cristianos, muchas iglesias, siguen pensando en la actualidad que los ascetismos, es decir, las limitaciones que se ponen, los hacen más victoriosos sobre el pecado que otros creyentes. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy directo que se vive en las iglesias hoy en día. Hay creyentes, hermano, que piensan que porque usan un cierto instrumento en la iglesia, son más victoriosos que otros que no lo usan. Hay iglesias en general que tienen su mentalidad equivocada y errónea, que porque ellos hacen ciertas actividades que otra iglesia no hace, ellos son más victoriosos que esa iglesia. Hay cristianos, hay cristianas, hay jóvenes y señoritas en las iglesias que piensan que porque tienen un determinado tipo de cosas exteriores que los otros no, son mejores cristianos que los otros y tienen más victoria sobre el pecado. Y no es así. Porque en la Biblia se nos dan múltiples ejemplos de personas que han caído en estos rudimentos y han olvidado por completo que Dios nos sacó de todo ese tipo de esclavitudes. Yo te le voy a dar unos ejemplos, pero mire, Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22, que es el pasaje que estamos leyendo. Quiero leerlo en dos traducciones diferentes para que pueda usted tener un mayor panorama de lo que estamos hablando. La traducción bíblica Palabra de Dios para Todos traduce el versículo 20 y 22 de Colosenses capítulo 2 de la siguiente manera, diciendo: ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. Por eso les pregunto, ¿por qué todavía siguen reglas como no comas esto, no pruebes esto otro, no toques aquello? Esas reglas hablan de los que se acaban en el uso y no son mandamientos de Dios, sino enseñanzas humanas. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 22, donde nos habla esa última frase, donde dice cosas, dice ahí en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, el versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente dice, esas cosas de las que estamos hablando, dice, son simples enseñanzas humanas. Es decir, es algo que a alguien se le ocurrió. Estaba escuchando una predicación esta semana sobre la disciplina. Y vaya que
que el pastor fue muy directo y muy duro hablando de la disciplina, porque era una conferencia de pastores y estaba hablando hacia la disciplina que los pastores imponen. Y decía él, dice, con todo respeto se los voy a decir, dice, pero aquí hay una problemática, dice, la problemática está en las enseñanzas humanas. Y hacía cita de este pasaje diciendo, mira, muchos de nosotros, dice él, nos estamos guiando por esas reglas simples que son humanas, esas enseñanzas humanas, esas doctrinas humanas, donde los pecados como adulterio, homosexualismo, lesbianismo y fornicación, que son pecados sexuales, los quieren crucificar y los ponen en disciplina en la iglesia. Y todos, amén, gritaban ahí. Dice, pero ¿qué mal estamos? Dice, porque el pecado del chisme, dice, yo no he visto a una iglesia que ponga a alguien en disciplina por ser chismoso. El de la mentira, el de la lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades. Son pecados que la Biblia define como deseos de la carne. Y decía el pastor, mira, aquí está el problema. ¿Cuál es el problema? Que queremos guiarnos o queremos seguir reglas humanas porque queremos dar una imagen de que somos rectos, una imagen de que somos muy dirigentes, muy leales a la ley. Pero dice Pablo, pero todo eso no te sirve de nada, porque lo estás haciendo con el objetivo equivocado. Absolutamente nadie, hermano, puede acercarse a Dios por haber seguido normas y rituales religiosos o por participar de los lineamientos de alguna religión. Todas esas normas, lineamientos, prácticas y uso nunca estarán sobre la obra de Cristo. Jamás. Pero le enseñamos a la gente, ¿verdad? Le enseñamos a las mujeres, y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Ojo con esto, y aclaro desde una vez, desde aquí empiezo, hermana. Bíblicamente, la Biblia le enseña lineamientos de pudor, modestia y decoro en su vestir. ¿Sí o no, hermana? ¿Verdad que sí, hermana? Diga amén. ¿Okay? O diga así, o hágale así. Yo sé que se está durmiendo y lo está haciendo así, pero aunque sea, diga que, ok. Usted sabe eso, ¿verdad? Ok. Yo no le estoy diciendo, porque luego andan diciendo allá afuera que, ay, es que el pastor Moy dice que andemos como quieran. No. Hay un lineamiento bíblico. Hasta el lineamiento bíblico. No lo podemos pasar por alto. Es una realidad. Ahí está. No lo puede quebrar. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que muchas de nuestras hermanas enseñan a la siguiente generación, es decir, a las señoritas que vienen atrás de ellas o a las niñas que vienen atrás de ellas, donde les dicen, si no te pones este tipo de ropa, tú no eres cristiana. Fíjese. ¿Me explico? Entonces esa niña, esa señorita, o incluso el niño, porque también con los varones aplica, varones, usted y yo, dice la Biblia que debemos conducirnos varonilmente. Eso incluye también nuestra conducta en vestimenta. Y entonces crecen pensando, yo sí soy una buena cristiana. ¿Por qué lo dices? Porque traigo esta vestimenta. O el niño, yo sí soy un buen cristiano. ¿Por qué lo dices? Porque me comporto y me visto de esta manera. ¿Qué es lo que acabamos de ocasionar con esa sutil enseñanza? Que ese niño y esa niña, cuando crecen en su adolescencia o en su vida adulta, piensan que la vida cristiana plena está en ese estereotipo de vida. Y ahí está la niña, bueno, ya señorita o ya adulto, ¿verdad? Y el joven, bien vestidos, muy bien exteriormente, pero el niño viendo pornografía, robando, mintiendo, deseando mal al prójimo. La niña, chismorreando, siendo celosa, con enemistades, celos, pleitos y discutir. ¿De qué le sirvió su exterioridad? ¿Sabe de qué le sirvió? Nada más para una cosa, para hacer pensar a los demás que son virtuosos. Eso es todo. Porque es lo que dice Pablo. Esas cosas en el uso, dice, tienen buena reputación. Tienen buena reputación de dos cosas: de que la persona que los hace parece que es humilde, parece que le da duro trato al cuerpo, pero ¿sabes qué? No te sirve para nada en la cuestión del pecado. Para nada. Y miren lo que dice el versículo 23, que es ahí es donde entramos, porque Pablo está aclarando tu vida cristiana plena. Y otra vez les aclaro, hermanos, hermanas, no le estoy diciendo que andemos desordenadamente con nuestras exterioridades. Hermana, cuide su vestimenta. Varón, cuide su conducta como varón. No le estoy diciendo que hagamos lo contrario. Lo que le estoy diciendo es que esas cosas no nos ayudan para tener una vida plena con Cristo, porque la vida plena con Cristo se obtiene solamente por la obra de Cristo. Nada más.
Hacemos esas cosas y debemos hacer esas cosas y debemos cuidarnos en esas áreas. ¿Para qué? Para dar buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, no de lo que yo voy a obtener de Dios. Eso no. Colosenses 2:23. Miren lo que dice ahí. Tales cosas, ¿qué cosas? Las doctrinas de los hombres, los mandamientos, los rudimentos del mundo, esas exterioridades de no hacer, no gustar, esas cosas, esos ascetismos, esas reglas que nos ponemos, y no vayas, y no hagas, y no te pongas, y no veas, y no ríes, impuro no, ¿verdad? Esas cosas, dice Pablo, versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. ¿En qué cosas? En culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Pero, aquí viene lo importante, que eso debería de ser lo importante, pero no tienen valor alguno contra los apetitos. Es decir, en otras palabras, y de una manera muy simple, por muy buenas que sean sus obras exteriores, esas obras exteriores, hermano, no le ayudan a los apetitos de la carne. Es decir, para dominar la carne. No le ayudan. ¿Por qué tengo que... Decía Pablo, pastor, ahí en su carta, que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Sí, lo hacía, pero ¿a qué cuerpo se refería? ¿Acaso andaba Pablo por las calles con un látigo ahí golpeándose la espalda? ¡Ay, pecador! ¿Así andaba? ¿A eso se refería con golpear su cuerpo? No, se refería a que su carácter tenía que ser moldeado, su hombre interno, su carnalidad, su concupiscencia. Pablo mismo lo decía en sus cartas, decía, ¿quién me librará de este hombre de pecado? No estaba hablando de las exterioridades, estaba hablando de lo interno, porque Pablo sabía que si lograba controlar lo interno, se iba a reflejar en lo externo. No así al revés. Por muy buenas obras que usted haga, mi hermano, mi hermana, esas obras nunca le van a ayudar a los apetitos de la carne, porque si usted se está haciendo con el objetivo, pastor, es que me voy a golpear, ¿verdad? Voy a hacer ayuno de 5 días para vencer a mi vecino que ayunó 6. Pues no. ¿Por qué no ayuda mejor para controlarse? ¿Por qué no ayuda mejor para controlar ese deseo pecaminoso que tiene? Esa es la razón. Dice ahí Pablo, a los Colosas, hermano, la disciplina, mire, básicamente lo que los Colosas estaban viendo de estos falsos maestros, porque recuerden que las falsas doctrinas venían por falsos maestros, ¿ok? Y ya lo vimos en el contexto. Estos falsos maestros daban una apariencia muy bonita, muy pulcra. Pablo a Timoteo le decía, ten cuidado porque vendrán hombres con apariencia ¿de qué? De piedad. ¿Cómo es la apariencia de piedad? Porque recuerda que la Biblia nos da una enseñanza constante donde nos dice que el valor de la vida cristiana está en la piedad. Se lo digo a Timoteo reiteradas veces, trabaja en la piedad, esfuérzate en la piedad, crece en la piedad, enfócate en la piedad, no olvides la piedad, vive en la piedad, es decir, tu vida cristiana. Pero ¿por qué entonces Pablo dice, ten cuidado porque vendrán apariencias de piedad? ¿Cómo es la apariencia de piedad? Es externa. Externa, todo lo externo, todo lo que exteriormente queremos relucir para que los demás me vean y digan, mira, soy un buen cristiano, yo no como carne los días de Cuaresma. No, pero ¿cómo te comes a la vecina y al vecino? Yo no voy al cine. No necesitas ir al cine para pecar, mira, ahí está tu teléfono, ahí lo traes todo. Yo no hago eso, pastor. Mire, pobre de la hermana, pobre del hermano, pero yo no hago eso. No, pero haces otras cosas. Y exteriormente se quiere aparentar una piedad. Y dice Pablo, ten cuidado, porque esos son aparentes de piedad. Y aquí Pablo está diciendo a los Colosas, yo sé que ustedes, porque ellos al ver a estos falsos maestros, venían, y estos falsos maestros se veían muy bien. Se veían impecables, se veían de tal forma, hermano, que la disciplina o los lineamientos que ellos exigían parecía muy buena, porque decían, bueno, mira, lo está diciendo fulano de tal, y fulano de tal es disciplinado, es recto, es directo. ¿Por qué lo dices? Pues mira cómo se ve. Y entonces la gente decía, los coros decían, bueno, parecen buenos, pero hermano,
ellos pensaban esto porque ellos estaban observando que debían seguir una larga lista de normas religiosas que se requería para supuestamente una correcta consagración con Dios, y esa firme disciplina, esa larga lista de requerimientos que se cumplía, entonces hacía que las personas aparentaban ser muy morales. Muy morales. Pero es más, hermano, que esas normas morales, porque esas normas no cambiaban el corazón de las personas, y ahí estaba el problema. Usted puede venirse aquí todos los domingos, 10 de la mañana, 6 de la tarde, y ser puntual, y llegar primero e irse al último, y dar sus diezmos de cada peso que da, y sus ofrendas, y sus misiones, y venir a barrer, y hacer todo lo que usted quiera religiosamente hablando. Pero, hermano, todas esas cosas, si usted las hace para aparentar ser muy moral, no va a cambiar su corazón. Y si su corazón no cambia para Dios, véngase a predicar si quiere, a ver si no nos cae un rayo grande aquí. Véngase a dar clases si quiere, venga a hacer lo que usted quiera, pero si su corazón no cambia para Dios, todo eso que usted está haciendo no sirve. Y mire, esto no es para, Pablo no escribió esto para que viéramos, sí, pastor, como la hermana fulaneta. No. ¿Qué es lo que estamos hablando? De que no cambia nuestro corazón. Es para ver el espejo y decir, a ver, Señor, yo estoy tratando de cumplir esta norma religiosa, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? Mateo 6, 16 al 18. Vamos a ver un ejemplo. Mateo, capítulo 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice ahí, cuando ayunéis, ahí está, un lineamiento religioso externo, ayunar. ¿Cuántos ayunan aquí? ¿Qué es eso, pastor? Fíjense, muchos han dicho, hablan del ayuno, que tiene que ser exclusivo del alimento. Bueno, en lo personal considero que el ayuno va más allá que solamente el alimento. Se puede ayunar de muchas otras cosas, siempre y cuando el ayuno se haga de la manera correcta, es decir, que usted se abstenga de eso para sustituir ese tiempo con tiempo de oración, tiempo de lectura, para poder pedir guía y sabiduría a Dios. No es para otra cosa. Pastor, yo voy a ayunar para adelgazar. No, eso no se llama ayuno, se llaman dietas, que es muy diferente. ¿Okay? Entonces, fíjese aquí, Cristo comienza a dar el ejemplo de un lineamiento religioso, porque es una práctica religiosa. Y dice, cuando ayunéis, no seáis, ¿qué? Austeros. A ver, señor, entonces tengo que hacer austero una comida, ¿sí o no? ¿A qué se refiere? Mira, sigue leyendo. No seáis austeros, y aclara, ¿como quién? Como unos hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está. No seas como los fariseos, no seas como los austeros. En los evangelios también habla de la misma historia y dice, no seas como los fariseos, que les gusta ser vistos y se paran en las esquinas de las casas y están ahí, ¡ay, estoy en ayuno, qué buen cristiano soy! Una exterioridad. ¿Qué más podemos incluir en esas obras? El ayuno, las ofrendas, los diezmos. Todo lo que defina en la actualidad a un lineamiento religioso y usted lo haga para ser visto, está mal. Está mal. Santiago 1:26, miren lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo 26. Dice ahí, si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso, a ver, ¿cuántos aquí nos consideramos religiosos?
Ahora, no me use mal la palabra. Estamos hablando de una persona que tiene una religión y que practica y vive esa religión. De ese religioso está hablando Santiago. Si tú te crees religioso, es decir, si tú te crees una persona consagrada, entregada a tu religión, entregada a Dios, si tú te crees de ellos, pero fíjense lo que dice, versículo 26, Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿qué hace? Sino que engaña su corazón. ¿La religión del tal? ¿La religión del tal? Haga todo lo que usted quiera. Haga todo lo que usted quiera. Pero si ese control no es interno, todas sus exterioridades son vanas. Ay, pastor, lo dice la Biblia. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y empieza a dar ejemplos. Visitar a los huérfanos, es decir, amor por ellos. Y a las viudas en sus tribulaciones. Eso se llama empatía. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no seguir los rudimentos del mundo. Colosenses 2:23. Regrese ahí, por favor. Que son los pasajes, el pasaje que acabamos de leer ahorita. Quiero que escuche cómo lo traduce la versión bíblica Palabra de Dios para Todos. Colosenses 2:23. Dice el escritor, parecen ser sabias estas acciones, todas estas cosas de no hacer, de abstenerse, de cuidar, de ponerse, de quitarse. Dice, parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción. Por eso parecen ser sabios. Ahí están las iglesias. No, hermana. Si usted no trae falda hasta debajo del tobillo, usted no es una buena cristiana. Y pues a las hermanas les cuesta vestirse con pudor, modestia. ¿Sí o no, hermano? Ay, ahora no dice nada. Ahora resulta que a usted no le cuesta vestirse con pudor, modestia y decoro. A ver, hermanas, ¿a cuántas les cuesta trabajo vestirse con pudor, modestia y decoro? Levante la mano. Si es que comprendemos eso para... Les cuesta igual. Yo le estoy dando un ejemplo conmigo, no es que ya hablo. A ver, varones, ¿a cuánto les cuesta conducirse varonilmente? Y no le estoy diciendo que le tuerza la reversa, hermano, no. Estoy hablando del parámetro de varones, ser responsables con nuestros compromisos, ser responsable con esa parte de hombres, ¿verdad? ¿Cuesta, sí o no? Cuesta comportarse como varón, cuesta no doblegarse, cuesta ser recto, cuesta ser honesto, cuesta ser diligente, ¿sí o no, hermano? Soy el único aquí que le cuesta. ¿Sí le cuesta o no? ¿Por qué? ¿Sabe por qué nos admira mucho a personas que dan esa exterioridad donde lo hacen ver tan fácil y los vemos y decimos, wow? Por eso los vemos así. Por eso los admiramos, por eso se admira a estas personas. ¿Por qué? Porque esos lineamientos exigen una intensa devoción. Y dice Pablo, sigo leyendo el versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice, parecen ser sabias estas cosas porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que se castigue severamente el cuerpo. Pero entiendan esto, no ayuda a controlar los malos deseos de nuestra personalidad inclinada a pecar. Hermana, usted se puede vestir muy bien. Puede andar intachable. Puede andar impecable. Pero su corazón es sucio. Varón, usted puede venir aquí, la gente, usted con su sola presencia puede imponer autoridad y respeto de tan varonil que es. Irresponsable con su familia y todo eso. Pero si su corazón está sucio, no sirve de nada. Pablo le está diciendo, estas cosas, estos ascetismos, limitarte a cosas pensando que puedes llegar a ser mejor y controlar tu pecado, si lo haces por esa razón, estás equivocado. Si lo haces por la razón de que tienes que ser responsable y ahora tienes que cumplir con el testimonio de Cristo para predicar el Evangelio, lo estás haciendo bien. Pero dice Pablo, porque debes de entender que no hay nada que tenga valor alguno contra los apetitos de la carne más que la obra de Cristo.
La obra de Cristo es la única que derrota los apetitos de la carne. La obra de Cristo, Cristo y su obra y su palabra y su Santo Espíritu es el único que lo controlan a usted y a mí. No otra cosa. La Biblia, hermano, nos demuestra la problemática severa que hay en las doctrinas de los lineamientos ascéticos, si lo queremos poner así, que se imponen por los hombres. Estas cosas, cuando usted se somete a esos lineamientos con el objetivo de pensar que usted puede llegar a ser mejor que otro cristiano o que puede llegar a obtener un favor especial de Dios haciendo ciertas cosas, eso que usted lo hace pensando así, hermano, eso hace que usted niegue la supremacía y la suficiencia de Cristo, porque Cristo es suficiente. ¿Qué necesitamos para obtener la gracia de Dios? ¿Qué? Que Dios nos la dé. ¿Y por qué nos la va a dar? ¿Por qué nos va a dar gracia? Por su misericordia a través de Cristo. Dice ahí que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Su relación, su paz, su consagración, su beneficio de parte de Dios no viene a través de las cosas que usted haga. No viene a través de eso. Viene a través de Cristo. Entonces, pastor, ¿quiere decir que yo puedo vivir la vida como se me dé gana? Puedes, pero no debes. Porque ahora representas al Dios verdadero, al Rey de Reyes. Y ahora yo voy a hacer esos lineamientos para exponer mi testimonio de quién soy. Como hijos amados, obedientes al Señor. Por eso lo hago. No lo hago por otra cosa. Hermano, hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra cabeza, porque la Biblia nos demuestra la problemática que hay en eso. Debemos entender que la santidad que otorgó Dios a nosotros y la victoria sobre el pecado, hermano, nunca dependerán de la obediencia de normas humanas, sino solo del poder de la obra de Cristo en su muerte y su resurrección. A veces como cristianos nos sorprendemos de otras sectas. Nos admira, ay pastor, ¿cómo ve a mi vecina que va a bautizar a su niño que para que le quiten el pecado? ¿Cómo ve? ¿Verdad que esas cosas no son ciertas? Digo, no son ciertas. Pero ¿cómo ve su vida, hermano, hermana? Que usted piensa que porque viene aquí a los domingos cada 15 días, usted es mejor que otros, gente allá afuera. Es lo mismo. Es lo mismo. Solamente cambia la perspectiva. ¿Y todo por qué? Porque no estamos poniendo los ojos en Cristo. Cuando usted pone los ojos en Cristo, usted va a entender que no hay nada bueno en nosotros, hermano. Nada. Usted podrá ser habilidoso, podrá tener dones, pero déjeme decirle, esos dones y esas habilidades han sido dadas por el Señor a su vida. Usted podrá tener alguna habilidad de algo que hace, pero al final de cuentas, esas cosas Dios se las ha dado a usted por gracia. Dice Pablo, ¿quieres hacer otra cosa? Está bien. No hay problema, te quieres abstener, te quieres cuidar, te quieres poner un ornamento, está bien, no hay problema, pero entiende esto, dice Pablo, esta es la aclaración, si tú lo vas a hacer, hazlo para la gloria de Dios, hazlo para dar testimonio de Dios, pero entiende esto, nada de lo que tú y yo hagamos puede controlar los deseos de la carne, solamente Cristo, la obra de Cristo. Mucha gente que a veces viene y, pastor, deme un consejo, fíjese que tengo un problema, un problema con este pecado, deme la clave para poder derrotar el pecado. Y yo la primera pregunta que yo les hago es, ¿eres salvo? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de quién es el Señor? Pues tengo mis dudas, pues primero empieza por ahí. Porque si no empiezas por ahí, no hay nada que pueda controlar esa carne, porque tú te estás guiando por la carne, no te estás guiando por el Espíritu. Pablo dice, ¿quieres hacer eso? Hazlo, no hay problema. Tienen buena reputación, dan buena reputación de humildad, vas a dar buen testimonio en ese aspecto, pero entiende esto, no lo hagas porque piensas que eres mejor que los demás o porque a través de eso vas a purificar tu carne. No, porque no es así, solamente Cristo. Y solamente en Él podemos tener la plenitud completa de la vida cristiana. ¿Se da cuenta? Por eso hay una batalla constante a veces, porque queremos nosotros ser los que queremos controlar voy a decirlo así, ¿verdad? Y lo hablo en primera persona. A veces nosotros queremos controlar a este animal. Pastor, yo no pasa nada, yo voy a esforzarme. Espérame, esfuérzate, pero esfuérzate en Cristo.
en someterse a su palabra, en obedecerlo a Él nada más para que Él se encargue de lo demás. Pero a veces queremos hacer el trabajo de Dios, por eso no podemos hacer cambios. Por eso no vemos un cambio, porque estamos esperando que Dios haga algo después de que yo lo intente primero. Dice Dios, no, yo lo voy a hacer. Yo. Y decía Pablo, yo voy a hacer algo, yo someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Su cuerpo, Pablo lo ponía a servir ¿a quién? ¿A quién ponía a ser Pablo a servir su cuerpo? A Dios. No decía, está bien, carne, tú haz lo que tú quieras y que el Espíritu haga lo que el Espíritu. No, decía, carne, tú ahora te sometes. Y lo pongo en servidumbre a cosas de Dios, a fin de agradar, decía Pablo a Timoteo, un buen soldado, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, yo lo voy a hacer porque quiero dar testimonio de Dios. Y a través de eso agradamos a Dios. Pero la gracia de Dios, Dios te la da por gracia, por eso se llama gracia, hermano. Si fuera un trueque, si fuera un cambio, si fuera un negocio, Dios nos diría, entonces mira, pórtate bien y yo te doy. Eso es un negocio. Es un negocio. Nosotros debemos obedecer por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si usted sabe lo que Dios ha hecho en usted y sabe de dónde Dios lo sacó, entonces ahora usted dice, bueno, ahora yo me abstengo de estos deseos, ahora yo me abstengo de mis concupiscencias, ahora yo me abstengo de estos deseos, de estos pecados, de estas debilidades, a fin de agradar a aquel que me tomó por soldado. Pero no piense, hermano, que porque usted superó un pecado, ya soy mejor que aquel que no puede. No. Usted está mal. Debemos hacerlo para glorificar a Dios a través de nuestros cuerpos. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso, dice, es vuestro culto racional. Ese es su servicio de adoración. Si lo haces así, para Dios. Pero si lo haces para que me vea el otro, para que veas, hermano, que yo sí puedo. Dice Pablo, nada de eso puede contra los apetitos de la carne, porque la plenitud está en Cristo. Oremos, Padre, gracias. Le damos por el tiempo de su palabra. Gracias, Señor, por el cuidado que día tras día nos da. Señor, le pedimos nos ayude a poder seguir creciendo, a seguir avanzando. Señor, le pedimos en esta noche, si hay alguien que tenga que ponerse a cuentas con usted, que así sea. Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor, porque quizá muchas veces me he guiado bajo mis impulsos, picarme, Señor. Y le pido, Señor, sea usted el que me controle, sea su Santo Espíritu el que me guíe, al igual que a esta iglesia, Señor. Nos ayude a poder guiarnos de la manera adecuada, dejando de ver, Señor, los detalles que otros no hacen, que quizá nosotros sí. Pero sobre todo, Señor, ayúdenos a entender que si hemos de obrar de alguna manera con nuestras exterioridades, que sean para dar testimonio, entendiendo que el único que puede romper con el pecado y aplacar, Señor, el pago del pecado es usted, su obra. Gracias porque usted se dio, aún nosotros estando en pecados, se dio, Señor, y nos dio vida juntamente para que andemos en vida nueva. Gracias. Gracias por sus misericordias, por sus bondades, porque, Señor, a la luz de la Biblia podemos entender que nada de lo que nosotros hagamos puede satisfacer la justicia de Dios, pero todo lo que usted hizo justificó y satisfació, Señor, toda la justicia de Dios, por la cual ahora nosotros podemos ser justos y santos delante de usted. Ayúdenos, Señor, a entender eso para que así nuestra conducta, nuestros lineamientos, nuestras exterioridades puedan ser hechas y llevadas a cabo de acuerdo a su voluntad, para dar testimonio de quién es usted, pero no más. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Cristo Jesús.